Hemorragia y transfusión masiva. La reanimación del shock hemorrágico va a constar de tres pilares: restaurar el volumen de sangre circulante, recuperar el tono vascular, lograr una reperfusión tisular adecuada. La fisiopatología del shock hemorrágico es, básicamente la base de todas las alteraciones es el desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno a nivel de los tejidos. La hemorragia por herida quirúrgica va a generar hipotensión, una respuesta macrovascular con liberación de catecolaminas, vasoconstricción periférica, y a la vez va a generar isquemia periférica. Es la principal causa de alteraciones a nivel metabólico, liberadores, mediadores proinflamatorios y cambios microvasculares. La célula isquémica genera edema, genera absorción de líquido y a su vez disminución mayor del líquido intravascular, y también ese edema genera oclusión microvascular. Entonces, al generar oclusión microvascular, cuando repongamos volumen, vamos a tener imposibilidad de reperfundir esta célula isquémica. Obviamente, célula en isquemia, metabolismo aeróbico, generación de lactato y Ringer lactato y radicales libres. Entonces esto va a generar tanto una lesión tisular directa por la liberación de mediadores proinflamatorios como una acidosis y cambios metabólicos a nivel sistémico. Obviamente, algo a tener en cuenta siempre que un paciente sangre es la coagulopatía por consumo. Va a tener dos componentes: uno endógeno o inicial, que es secundario a lesión tisular, liberación de endotelina, proteína C e inactivación de factores 5 y 8, más degradación del glucocálice endotelial. El paciente sangra porque tiene alteración a nivel del glucocálice, y esto se genera por la lesión tisular. Si nosotros vemos esto en un tromboelastograma, vamos a ver una disminución precoz de la resistencia del coágulo. El coágulo se forma, pero no se puede mantener. Y si nosotros tenemos un laboratorio común con tiempo de coagulación, no lo vamos a poder ver porque esta coagulopatía, por aumento de la fibrinolisis, no es visible en un coagulograma. Obviamente va a haber hiperfibrinolisis por posible consumo de factores inhibidores del plasminógeno, tromboelastograma normal, como lo vemos arriba. Abajo se ve por deficiencia de factores por consumo, tarda en formarse, y cuando se forma la amplitud no es la normal. Y abajo, al cuarto escalón, vemos por la fibrinolisis aumentada que se forma el coágulo con una amplitud relativamente normal, pero después se lisa rápidamente. ¿Cómo vamos a reanimar un shock hemorrágico? La reanimación del shock hemorrágico vamos a dividirla en dos partes según haya o no control quirúrgico de la hemorragia. Si nosotros controlamos la herida quirúrgica, o nosotros no, el cirujano, a partir de ahí divide la reanimación inicial de la reanimación tardía. La reanimación inicial, el objetivo principal y lo que marca el fin es el control quirúrgico. La reposición de volumen es el principal pilar para reponer gasto cardíaco, TA y perfusión tisular. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre que emitiremos líquido, lo vamos a hacer dentro de límites concretos. ¿Por qué? Porque los líquidos, nosotros lo que queremos hacer con la reanimación es hacer llegar oxígeno a los tejidos y evitar la coagulopatía. Los líquidos no llevan oxígeno, porque no tienen glóbulos rojos, tanto los cristaloides como los coloides, y tampoco poseen factores de coagulación ni elementos formes de la sangre, o sea que nunca van a reemplazar a la sangre como principal componente en la reanimación. Van a generar alteraciones hidroelectrolíticas porque el pH y las composiciones iónicas nunca son iguales a la sangre. Van a generar hemodilución porque no tienen glóbulos rojos, no transportan oxígeno. Obviamente no tienen factores, entonces generan una coagulopatía por dilución. Nunca están exactamente a la misma temperatura que el paciente, entonces se generan hipotermia. Y obviamente la reposición de volumen inhibe la vasoconstricción por hipotensión y genera aumento del sangrado. Son los llamados respondedores transitorios. La hipotenso, le ponemos volumen, pero como el paciente todavía sangra, el volumen genera sangrado y ese sangrado genera hipotensión. Entonces son respondedores transitorios. De acá se deriva el concepto de hipotensión permisiva, el cual demostró que disminuye el volumen de sangrado y la necesidad de transfusiones manteniendo la TA por encima del límite de isquemia, o sea, una sistólica entre 80 y 90 y una TAM de 50. Los objetivos de la reanimación inicial van a ser sistólica 80-90, hematocrito mayor a 25, un TP mayor a 14 segundos, plaquetas mayores a 50.000, mantener normotecnia, el calcio iónico mayor a 1, oxigenación normal y
prevenir el aumento de ácido láctico y la acidosis. No tratarla, sino prevenirla. Nunca vamos a administrar más de 2 líquidos de solución, tanto coloide como cristaloide, a un paciente que está sangrando. En caso de requerir mayor, siempre hay que tratar volumen, debe iniciarse siempre la transfusión de hemoderivados y siempre que el paciente sangre tenemos que, dos cosas, o tenemos un ROTEM y vemos qué es lo que tenemos que reponer, o tratamos de manera empírica la coagulopatía desde el inicio. La estrategia de reanimación hemostática, obviamente, en el paciente que no se controla el sangrado no tiene sentido intentar reanimarlo, hay que controlar quirúrgicamente la herida y de parte nuestra optimizar la coagulación del paciente para que deje de sangrar. Pruebas de laboratorio no son útiles para dirigir objetivos de una reanimación, salvo el ROTEM. Entonces el objetivo tiene que ser empírico. No tenemos que esperar a que altere el TP, KPTT, el fibrinógeno, plaquetas para empezar a reponer. Solamente contamos con esto de manera empírica. Modelo de control de daños. Obviamente, control de daños, limitar el uso de cristaloides coloides a 2 litros, hipotensión permisiva, sangre y productos hemostáticos desde el inicio de la reanimación, siguiendo los protocolos de cada institución, y administrar 1 gramo de tranexámico dentro de la primera hora del ingreso. Acá tenemos un protocolo, a modo de ejemplo, no hay un protocolo que se considere el gol estándar, sino que cada institución debe tener el suyo. Paciente de hemorragia activa, solicitamos de inmediato una rutina, tiempo, estado ácido base y un trombolastograma si lo tenemos disponible. Limitamos el uso de cristaloides, hipotensión permisiva, concentrado de eritrocitos y plasma fresco sin cruzar hasta que dispongamos de grupo y factor. Llega el primer paquete, 4 y 2 de concentrados y plasma fresco, más 1 gramo de tranexámico, más 1 gramo cada 8, y ya llamamos a hemoterapia que nos prepare los siguientes paquetes. Repetimos el laboratorio y solicitamos un calcio. Si el sangrado se detuvo, lo detenemos. Si el sangrado no se detuvo, seguimos con los siguientes paquetes, los cuales van a ser todos iguales, en 666 de plasma fresco, glóbulos rojos y plaquetas. O sea, básicamente es el 111 y vamos repitiendo el laboratorio de manera seriada. En cuanto a la fluidoterapia, cristaloides isotónicos, lo mismo que usaba antes, son los primeros que se utilizan para reponer volumen de manera inicial. Tienen una escasa asimilada endovenosa o intravascular porque tienen poca carga coloide, o sea, tienen tienen poca carga osmótica. No generan hemostasia, no transportan oxígeno y a la vez el aumento de la TA que estos generan va a dificultar la hemostasia. En cuanto a los coloides, no existe evidencia que avale el beneficio con respecto a los cristaloides y pueden tener un posible efecto deleterio sobre la función renal. No hay nada que diga que sí o que no, ni que tenga beneficios o no. Depende de cada uno. El concentrado de eritrocitos es el principal pilar en toda reanimación. Se debe comenzar con seronegativo si es urgente. Van a presentar la misma hemoglobina que la sangre, pero sin plasma. Entonces van a tener un hematocrito del 70%. Una unidad va a aumentar un punto de la hemoglobina y 3 puntos del hematocrito. Efecto adverso, es sangre deshidratada, entonces va a generar hipocalcemia porque es un quelante. Si nosotros estamos hipocalcémicos, vamos a tener inotropismo negativo, el cual es refractario a fármacos. Entonces tenemos que dosar el calcio iónico de manera periódica. Frío, se conserva, entonces va a generar hipotermia. La alteración del pH puede ser impredecible, puede dar tanto acidosis como alcalosis, dependiendo del paciente. Tenemos que dosar el exceso de ácido base, los ácidos bases y corregir según los objetivos. Nunca tratar el medio interno de forma empírica. Puede generar reacciones transfusionales, infección y nunca se debe reconstituir con calcio, con Ringer, porque el mismo posee calcio en la solución. Los concentrados de plaquetas, en los pacientes que no están chocados, solo lo vamos a administrar si tienen menor a 50.000 plaquetas y una coagulopatía clínica. En el caso del shock hemorrágico y sangrado activo, 111 con plasma fresco de plaqueta y concentrado de glóbulos rojos. Nunca debemos pasar a través de filtro bomba, ya que estas se lisan y se adhieren. Las hemorragias cortas, entonces se administran de inmediato y tienen mayor riesgo de sepsis por proliferación bacteriana que el resto de los hemoderivados. Una unidad de concentrado de plaquetas debería aumentar 10.000 plaquetas, pero es una respuesta impredecible, depende del paciente. Debemos ir gozándolas. En cuanto al plasma fresco congelado, va a contener todas las proteínas plasmáticas, factor 5 y factor 8 principalmente, no requiere pruebas cruzadas y solo se debe conocer el tipo de sangre. Presenta iguales efectos adversos al resto, pero con mayor incidencia de reacciones inmunológicas por el alto contenido proteico, como por ejemplo un trali.
En el caso del concentrado de fibrinógenos, crioprecipitado, factor 8, fibrinógeno, von Willebrand, la fibronectina y complejo protombótico 2, 7, 9 y 10, se demostró que no, son superiores a los componentes sanguíneos para tratar la coagulopatía perioperatoria por sangrado. Solo están indicados en el tratamiento de deficiencias hereditarias o en el tratamiento de deficiencias, digamos, específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una reanimación tardía. Una vez que el paciente dejó de sangrar, que se cerró la canilla, ahí comienza la reanimación tardía. El objetivo principal es revertir el shock y recuperar la perfusión tisular normal. Los indicadores vitales tradicionales que se utilizaban antes o que se utilizan, como la TA, frecuencia cardíaca, diuresis, no son definitorios para dirigir el tratamiento y no detectan la hipoperfusión encubierta. Nosotros tenemos que pensar que la TA puede mantenerse normal, con bajo gasto y volumen intravenoso por la vasoconstricción periférica, la cual va a generar isquemia tisular. O sea, nosotros tenemos un paciente normotenso, pero a expensas de la vasoconstricción periférica y de la isquemia tisular. Y la diuresis, lo mismo, puede verse alterada por intoxicación, por lesión renal, por diuréticos, entonces podemos tener un paciente que está orinando y a la vez está hipoperfundido. Los objetivos de la reanimación tardía, bueno, en cuanto a los constantes vitales, como dije antes, va a ser relativo. El estado del ácido-base puede variar por la asistencia mecánica respiratoria. Nosotros podemos poner alcalótico a un paciente y esto no significa que está teniendo una buena perfusión periférica. En cuanto al ácido láctico, que es uno de los principales predictores de perfusión tisular y de mortalidad, un ácido láctico alto a las 24 horas tiene un alto riesgo de mortalidad en cuanto a la reanimación tardía. El gasto cardíaco, o sea, nos tenemos que basar básicamente en tres pilares: en el láctico, en el gasto cardíaco y en la saturación venosa central de oxígeno. El gasto cardíaco lo vamos a medir tanto por Joan-Ganz, por un vigileo o por un ecocardiograma. En cuanto a la saturación venosa central, es lo más exacto para evaluar la perfusión tisular, debe estar entre 62 y 70%. El volumen de variación sistólica evalúa la respuesta que va a tener ese paciente al volumen. Tiene algunas alteraciones, como por ejemplo 8 mililitros kilo, paciente sedado, relajado, y algunas cosas no siempre es exacto, pero nos puede ayudar a guiar el tratamiento, o por lo menos evaluar una posible respuesta a volumen. Muchas gracias.